Bienvenidos a un nuevo video de filosofía judía. Tenemos a un Rav que yo ya lo conocí hace tiempo y Baruch Hashem tuve el mérito de poderlo conocer en persona y así invitarlo a nuestro canal, el Rav Aryeh Natán. Hoy vamos a tocar un tema que creo le concierne a todo ser humano porque vivimos en una época en la que lo que está ocurriendo no había ocurrido por milenios y es exactamente lo que vieron los profetas de Israel. Los profetas de Israel nos vieron en sus visiones los eventos que están ocurriendo. Raf, bienvenido a nuestro canal. Ok, shalom, shalom. Primero te agradezco mucho que la posibilidad de poder estar en tu canal y que obviamente sea con mucho éxito, porque la comunicación de las cosas y de todos los temas espirituales siempre es algo que es muy benéfico para todos, ¿no? Bueno, en líneas generales, el proceso de Geulah, o sea, el proceso en que el mundo llega a su Ihud, llega a su perfección, que en hebreo se conoce eso como Geulah, es un tema bastante amplio, muy amplio, que tiene muchísimos, para ti, muchísimos detalles y que se enmarca dentro del pensamiento de Israel en la venida del Mashiach. Este punto, que es lo que los profetas de Israel vieron en el Tanaj, hay que tal vez hacer una pequeña introducción con respecto al tema de la profecía. Eh, Siempre se acostumbra como decir, ¿no? O sea, hay muchas personas que pueden decir, como como una especie de broma, es como de broma, ¿no? Que hay muchas personas que dicen que tienen comunicación, entre comillas, con los muertos. Hay gente que habla de eso, pero es una duda si los muertos se comunican con ellos, es otra cosa, ¿no? As, eh, entonces, acá la situación es distinta. Existe un texto, que es la Biblia, Tanaj, donde hay una comunicación del Creador con Am Israel. O sea, no es solamente que yo diga yo me comunico, sino que hay una comunicación del Creador con Am Israel, como está escrito en los libros de profecía y se puede estudiar uno tras otro. ¿Okay? Akshab, la profecía, o sea, que el Creador hable con seres humanos, desde que hable con un pueblo entero en la entrega de la Torá y después haya personas escogidas y que fueron finalmente terminaron escritas en el Tanaj, sus propios libros, los que ellos mismos escribieron, de que lo que Hashem les comunicó, etcétera. Esto a veces suele interpretarse o suele pensarse como algo, eh, digamos, está el escogido, está la persona que fue elegida, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender, y así nos enseñan nuestros sabios, que la profecía era algo común. No era algo, durante mucho tiempo la profecía en Israel fue algo común, que muchas personas podían optar y llegar después de una preparación a ese Kesher y esa comunicación con el Kadosh Baruj Hu. Las profecías que fueron escritas son aquellas que no solamente aplicaban para el momento en que se dieron, sino que aplican también para algo que nosotros llamamos Aharit Hayamim, o sea, para el fin del tiempo. Es decir, que probablemente puede haber habido muchísimas personas que recibieron mensajes para situaciones puntuales de su vida en ese momento, pero que eso no llegó a ser escrito, sino que fue escrito aquello que tiene también un valor trascendental para toda la historia posterior. Y eso es lo que nosotros conocemos como los profetas de Israel. En cierto momento la profecía se interrumpió, pero aquello que fue profetizado, que fue dicho, que fue comunicado por el Creador está allí, se abre el texto, se lee y se estudia, es algo no tan complejo. Lo que es a veces un poco más complejo es entender lo que las profecías quieren transmitir. Y los sabios de Israel nos enseñan que estas profecías nos van a dar una luz para entender qué es lo que va a ocurrir de Aharit Hayam, qué es lo que va a ocurrir cuando el proceso este, que conocemos como Geulah, vaya aumentando, que vaya de alguna manera construyéndose. Y esta construcción, y esto es muy importante tenerlo presente, no solamente está llamado un pueblo, Israel, a realizarlo, sino que es un Aviv Haolam, es una especie de primavera de todas las naciones. ¿Okay? Esto quiere decir de que somos todos parte de un mismo proceso. Es como si todos nosotros estuviésemos
en un mismo barco. Y ese barco nos lleva a todos. Navegamos todos en aquel mismo barco. No es que unos están en el barco y otros no, todos estamos ahí. ¿Bien? Obviamente en el mundo, y las personas también lo pueden entender, cuando yo voy a algún país, cualquiera que este sea, yo veo que hay diferentes funciones. Hay una persona que es presidente, hay una persona que es ministro de esto, otra persona que es ministro de otra cosa. Hay personas que se dedican a la agricultura, otras personas al comercio, otras personas a prestación de servicios. Hoy día el IT, que es muy desarrollado, etcétera, a la economía. Hay obviamente funciones distintas dentro de un marco social que cada uno complementa al otro. Entonces, obviamente, Am Israel tiene una función dentro de ese proceso, pero también las naciones tienen una función dentro de ese proceso. Esta función no es algo que aparezca así como una cosa espuria, si de pronto apareció, no. Es algo que ya está enraizado en el proceso mismo de la creación del mundo. Desde un principio hay una forma general de entender lo que es un ser humano, de cómo un ser humano tiene que comportarse, qué son las cosas que él tiene que realizar, cómo él tiene que moverse, cómo él tiene que relacionarse con otros seres humanos. Y estas formas universales de comportamiento es lo que la historia de los sabios de Israel conocen como las mitzvot de los Benei Noach, o sea, las mitzvot de aquellos que son descendientes de Noach. Acá hay también una pregunta. Si todos somos descendientes de Adán, finalmente Adán y Jabá, entonces ¿por qué se llama Benei Noach? De Noach y no de Adán. Podríamos ser Ben Adán, ¿no? ¿Por qué Ben Noach? Porque Noach es una inflexión en la historia de la humanidad. Hasta cierto punto hubo un proceso en el cual los descendientes de Adán, con la fuerza que significa haber recibido una creación directa de Hashem y después sus descendientes, llevaron al mundo a una especie de caos. Entonces se necesitó una reestructuración de todas las energías que van desde Noah en adelante. Entonces, si bien todos descendemos de Adam Rishon, sin embargo, este punto cambia la percepción y también la fuerza de las energías a un personaje que conocemos como Noah, que de ahí en adelante es como hay una recreación, como que la historia comienza nuevamente. Entonces, lo tomamos a él como punto de partida para muchas cosas renovadas en el mundo. Y una de ellas es principalmente esto que son las reglas universales del comportamiento que las naciones tienen que tener unos con otros. En el marco técnico, que no es ahora el momento, o sea, cuáles son las mitzvot y qué es lo que significan y cómo se estudian y cuáles son los detalles, no es el punto ahora. Quería pensarlo o tratarlo o exponerlo un poquitito más al fundamento de lo que esto significa y cómo esto se engarza en el proceso de la Geulah, de la redención final del mundo. ¿Okay? Las formas en que los seres humanos se comportan unos con otros, ¿okay? De seres humanos, está hablando de toda la humanidad, no es un agregado a lo que son. No es que yo tome a una persona y le diga, mira, tú eres una persona y yo te voy a agregar sobre ti 7 mitzvot que tienes que cumplir. No, no es así. El ser humano en sí, cuando comienza a introducirse en el mundo del noajismo, o sea, en el mundo del cumplimiento y del estudio de las mitzvot de Benei Noach, no es que está agregando algo así, sino que se está descubriendo a sí mismo, porque eso es lo que realmente él es. O sea, lo que nosotros todos somos descendientes de Noach en cierto sentido, unos con más responsabilidades, otros con menos, etcétera. El mundo está dividido en funciones, como dije, pero es un retorno a lo que somos, es un retorno a lo que nosotros realmente somos. Y así, cuando una persona decide que es necesario, por ejemplo, no cualquier ejemplo, establecer tribunales de justicia que sean rectos, que sean justos, etc., y lucha por ello, y avanza hacia ello, y trata de encontrar algo que por lo menos lo pueda identificar en ese punto, no es algo extraño a él, no es algo que sea diferente a lo que él es, porque eso es lo que realmente él es. El ser humano, como ser humano inteligente, o sea, que tiene capacidad de raciocinio, busca la justicia, está dentro de él, entonces es parte de su propia esencia. Los filósofos griegos
y los filósofos también que hablaban otros idiomas, eh, giraba en torno a ellos una idea que si bien no lograron desarrollar por completo porque terminaron en otros campos, no en otros lares, como diría el Quijote, terminaron en otros lugares. ¿Ya? Sin embargo, estaba presente esa idea del conócete a ti mismo. Los griegos decían noscete ipsum, conócete a ti mismo. ¿Eh? O sea, gnócese autón, que te conozcas tú a ti mismo. Romanos, noscete ipsum, que te conozcas a ti. Y esta idea yo creo que es la fundamental si queremos abrir un entendimiento un poco más profundo de lo que es tratar de ingresar a este mundo que se conoce como las mitzvot de los Bnei Noach. No es algo extraño, sino por el contrario, es un conocerse a nosotros mismos, descubrir en nosotros la justicia, descubrir en nosotros la pureza prístina, la primera de la relación con un creador, que no pasa por la idolatría, digamos que no pasa por medios, sino que es algo directo. Esas son cosas muy propias del ser humano, son cosas del ser humano mismo. La forma de relacionarse con otras personas también a muchos niveles son cosas que los seres humanos tenemos. No es que nosotros tengamos que ser educados para ser buenos, eso no es así, lo somos por naturaleza. Lo que ocurre es que el proceso de socialización y otro tipo de cosas que suele haber en el mundo nos desvían de lo que somos. Entonces, el hecho de que por muchos años hemos estado en esta situación compleja en que vamos avanzando, pero muy de a poco, se debe principalmente a que el ser humano se enajenó, o sea, estuvo fuera de lo que realmente es. Y ahora no es solamente de ahora, es una idea ya muy antigua, que ha habido personas que han tratado, Ramanim, sabios judíos, que han tratado de comunicar las normas universales al mundo entero. Y poco a poco esto va aumentando. Y van surgiendo comunidades, van surgiendo grupos, van surgiendo personas que se sienten como de alguna manera que necesitan volver a lo que realmente son. Y eso es precisamente el tema del que estamos hablando en forma específica, ¿no? De los Bnei Noach. Pero no solamente eso, porque esto es una cosa bastante, entre comillas, no técnica, pero digamos que es posible buscarla, se abren los libros, se conoce exactamente cuáles son los mitzvot, se puede estudiar lo que está detrás de cada una de ellas, etcétera, etcétera. Y eso dije es una vuelta sobre lo que nosotros somos. Pero hay también un proceso sobre personas que todavía el primer paso ese todavía no está dado, todavía no lo dieron. Hay personas que todavía de alguna manera tienen o piensan que su mundo espiritual, que su mundo, eh, digamos, trascendental, está determinado por las religiones normales que nosotros conocemos y piensan que allí está su trascendencia. ¿Bien? Ya sea esto, nosotros vivimos en el Maharaj, simplemente en el Occidente, entonces tenemos ciertas ideas de ciertas cosas, pero existe todo un mundo en el Oriente también, donde hay personas que ven su trascendencia a través de esas ideas. Si bien eso todavía no es el paso a un conocimiento propio, que serían las normas universales del Bnei Noach, pero hay también en eso algo. No es necesario rechazarlo en forma completa, sino que es necesario verlo como pasos que se van dando. Maimónides, uno de los grandes sabios judíos que imagino que personas conocen, eh, habla sobre una cosa bastante interesante que es sobre el significado de los korbanot, de los sacrificios que se traían en el templo, que se hacían. Y él dice que esto es algo que también se hacía antes de que el pueblo recibiera la Torá y que simplemente ingresó como una forma técnica dentro del judaísmo como para tratar de aquello que se hacía antes para otros tipos de conexiones, que ahora la conexión sea con Hashem. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué así? Entonces está en el Tashtit, en la parte de abajo de ese pensamiento, el hecho de que los seres humanos cambiamos lentamente. O sea, no son cambios que se puedan dar como yo pongo un chip en una persona y le digo, bueno, ahora tienes que actuar así. No, no es así. Los seres humanos necesitamos tiempo, necesitamos procesos, necesitamos masticar ciertas cosas y avanzar. Entonces a veces toma tiempo y este tiempo pueden ser
no un año, dos o tres, pueden ser generaciones. ¿Ok? Entonces también aquellos que de alguna manera tienen trascendencia o buscan la trascendencia en otro tipo de cosas, de alguna manera están buscando algo, están buscando a sí mismos, eso es lo que ocurre, ¿no? Como dije, los griegos decían, ¿no? José de Autón, que te conozcas a ti mismo. Y en este proceso de búsqueda de lo que realmente somos, está precisamente todo el camino a algo mayor. O sea, cuando la persona está buscando lo que realmente es, y de pronto, puedo tomar cualquier ejemplo, lo encuentra en la literatura. ¿No? Hay personas, por ejemplo, que encuentran en el arte de las palabras, en el amor a las palabras, en el amor a las ideas contenidas en las palabras, encuentran una trascendencia. Tenemos escritores, no escritores actuales, también escritores de tiempos pasados, que si tú lees alguno de sus libros, te vas a dar cuenta que la persona estaba buscando algo y lo transforma en una historia, ¿no? Cuando García Márquez escribe sus libros, te das inmediatamente cuenta que en esos años de soledad o en ese pueblo, todas esas ideas, hay algo más que se estaba buscando, hay algo más que se quería llegar y lo encontró en eso, en un relato, ¿no? O cuando Cervantes escribe su libro, o cuando Isabel Allende, que son escritores, Isabel Allende es contemporánea, ¿no? Escribe sus libros, tú te das cuenta que está buscando algo, que quiere llegar a algo, pero llega hasta acá, ¿bien? Llega ahí, nada más, ¿bien? Pero hay una búsqueda. Entonces, yo creo que esto también es parte del proceso en el que nosotros estamos ya caminando en estos últimos 200 años. Hay un despertar, y en esto los sabios judíos saben a qué me refiero cuando hablo de un despertar, en que las personas están tratando de encontrar algo más trascendente a lo que ellos son. Y las personas muchas veces piensan que está en algo muy grande, está en algo como demasiado grande cuando realmente está dentro de lo que ellos mismos son. Y el descubrimiento de Noah y de las halajot, que se conocen como las 7 mitzvot de los Benei Noah, que son un poco más que eso, pero digamos, para poder ponerlo en el marco, justamente es un retorno a lo que realmente el ser humano es. Y este punto es precisamente lo que nos va a ayudar a entender el proceso de Geulah. Porque el proceso de Geulah, si bien está escrito, y si las personas lo pueden leer en los Midrashim, y hoy día hay muchas formas de acceder a qué es lo que los sabios judíos piensan sobre el Mashiach y los procesos del primer Mashiach, el segundo, etc., es algo público. Son muchos detalles, muchísimos detalles, las tribus perdidas, una primera etapa, guerras, un conocimiento de la tierra de Israel a nivel material, etcétera, etcétera, etcétera. Son detalles, detalles, detalles. Pero a veces perdemos la perspectiva un poquitito más íntima de lo que significa el retorno a Hashem, el retorno a Hashem, que eso es lo que lleva, lo que avanza, lo que nos une a todos a ese proceso final. Entonces, si yo tuviese que resumir, ¿quieres hacer alguna pregunta? Digamos, hicimos resumido este punto. ¿En qué estamos? Estamos en un retorno a Hashem. Estamos volviendo. Y aunque suene muy grandilocuente, un retorno a Hashem suena algo como, no sé, algo muy grande, pero la verdad es que un retorno a lo que nosotros mismos somos. Aquellos de las naciones del mundo que de pronto las trascendencias que ellos tenían hasta el momento ya no les satisfacen, buscan otras cosas, ya sea a nivel religioso u otras cosas. También hay muchas otras cosas más que no son religiosas y que las personas buscan en eso cierta trascendencia, en la política, en ideologías, en otro tipo de cosas a veces no tan correctas, están buscando algo. Nunca hay que pensar que la persona que se desvió y terminó haciendo algo muy negativo es porque quería menos. No, quería más. Solamente que no lo encontró, pero él quería más de lo que él era. Y obviamente aquellos que ya dan el paso a una introspección, que son las mitzvot de los Benei Noah, ya se han encontrado a sí mismos. Es por eso, y además algo muy interesante que suele ocurrir con las personas que han ingresado al mundo del noajismo y comienzan a percibir todas esas ideas, son personas que se transforman en seres
muy pensantes, en seres que piensan mucho, en personas que ya no van a caer tan fácilmente en rediles, sino que ya tienen una idea muy particular de lo que realmente son. Y esa isdaut, esa identificación con ellos mismos, es algo también muy, pero muy benéfico de encontrarse a sí mismo. Y así, también Israel, obviamente, tiene una misión, la misión está clara y la conocemos, y avanzamos también en eso. Pero es, como dije, es una labor conjunta de un retorno a Shem en el cual nos encontramos a nosotros mismos también. No sé si tienes alguna pregunta sobre lo que Sí, vimos, hice un ¿verdad? resumen muy, pero muy corto. Quizás yo pues que tengo un poco de, digamos, conocimiento de judaísmo, debo decir que sabes mucho, Rap. Prácticamente cada frase que dijiste tiene una fuente en la literatura rabínica, lo que se dice desde que la forma orgánica de las naciones de Israel, es de Kuzari, la desconstrucción de la humanidad, de la unidad simple de la humanidad hasta naciones y la deconstrucción de nuevo. También tienes Midrashim. Me parece impresionante todo lo que hablaste y todo lo puedo remontar a citas de nuestros textos. Y me gustaría acá entonces, digamos, Lejaded, como aclarar, Afinar, utilizar, sí, poner más sí, ejemplos. precisar. Si el mundo, porque es lo que propone el judaísmo, que en verdad hay personas que dicen, no, judaísmo es de los judíos, ¿verdad? Pero es que el judaísmo tiene una idea universal, ¿sí? Como tú mencionaste al final, es este organismo que está en sincronía con las naciones y la forma en la que las naciones toman parte es retornando ellos mismos, es decir, sí, que es la definición de Rav Tshuva en Orot Tshuva, que trae que Teshuvah es volver a sí mismo y eso sería siendo un no ágida. Pero, ¿verdad? Hay personas que lo ven de una forma que quizás ser no ágil es un retroceso, porque si la humanidad evolucionó, entre comillas, a formas tan complejas como religiones, como, no sé, escuelas de pensamiento en el Islam, que son detalladas y tienen sus rezos Sí. y sus midrashim, sí, en los hadices y formas mucho más elaboradas. Ser no ágida es algo muy simple. A muchos, digamos, llegan a decir tal afirmación. ¿Qué opinas tú de opinar así, Rab? Ser ben no, o sea, una persona que cumple las leyes no ágidas es en verdad tan fácil porque yo en verdad no me comí un animal mientras estaba vivo. Soy no ágida, ¿qué más tengo que hacer? Si no, no me robé nada, soy no ágida. Pero ¿dónde está la complejidad humana que lo que tú dices, esa búsqueda, acaso las leyes para Bnei Noach pueden surtir esta necesidad? Ok, primero, bueno, el tema de el tema de la Torá, como seguramente sabes, significa instrucción, ¿no? Viene de Leorot. Leorot significa instruir, educar a alguien. La Tav, en principio, marca la instrucción mayor. La letra Tav siempre indica cualidad de algo. Sabemos muy bien, y esto hay que explicarlo y tal vez también estudiarlo aparte, pero digamos, es interesante entenderlo. Al Bet HaMikdash, al templo, las personas que no eran judías también podían ofrecer korbanot. ¿Ven? Se podía ofrecer un corbán, normalmente el corbán ola. Y esto es una pregunta. O sea, corbán ola es uno de los tipos de korbanot que se quema completo, del cual no hay provecho para nadie más que para el altar. La forma en que se dividían los korbanot en la boda del templo. ¿Ven? Y una persona que no era judía también podía ofrecer al templo un corbán. Podía traer un animal que se revisaba y se veía si tenía todas las condiciones para ser sacrificado y lo sacrificaba y se sacrificaba como corbán olé. El corbán olá, dice Rabeno Obedías Forno, cuando explica sobre el corbanot, viene para corregir el pensamiento. O sea, el corbán olá tiene que ver con el pensamiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en las naciones del mundo, en las naciones del mundo, hay una necesidad de ellos, principalmente en corregir lo que se piensa. O sea, en corregir no solamente las acciones, obviamente, porque una vez que yo ya pienso en forma correcta, entonces no voy a actuar en forma incorrecta, simplemente porque si no sería una esquizofrenia, ¿no? Tengo que actuar también correctamente si es que estoy pensando que hay que ser justo, que no hay que comer de una forma, comer de... Eso era todo lo que ya sabemos.
Entonces, el Corban Olá, que era la participación que ellos tenían en el templo, estamos hablando del templo de Jerusalén, que lamentablemente hoy día no lo tenemos, por lo tanto lo que le estoy diciendo es una mishalá, es un deseo de poder llegar a ese punto tan alto. Eso es lo que ayudaba a las personas en el mundo a poder corregir sus pensamientos y a través de eso la corrección en la conducta diaria. Ahora, el tema de que si es simple o no es simple, pensar no es simple. ¿Bien? Llegar a manejar, a poder conocer el pensamiento, poder conocer lo que pensamos, poder conocernos a nosotros mismos, no es una actividad simple, es una actividad bastante compleja. Y a pesar de que en las naciones del mundo se suele dejar esto a los filósofos, ¿bien? Al parecer hay en eso no solamente un error, sino parece que hay en eso algo que no es positivo. Porque si bien no podemos pedir del mundo entero que se transformen en filósofos, o sea, en personas que piensen, pero al parecer sí hay una netidad de que aquellas personas que ingresan en el mundo de los novajidas, si bien uno puede decir lo que tienen que hacer son pocas cosas, sí, pero lo que tienen que pensar es mucho. O sea, hay mucho por pensar sobre ellos, sobre el mundo, sobre las relaciones con los demás. No es un retroceso en el sentido de decir, bueno, ahora hago menos cosas, no, sino que ahora pienso más. Cuando una persona ingresa al mundo estructurado de las religiones, por la sola definición de religión, eh, que es una relectura de algo, en castellano significa eso y en hebreo no significa eso. ¿Bien? Religión es dat, se suele traducir por dat, y dat son leyes, o sea, uno cuando ingresa a este grupo que se llama judaísmo, por ejemplo, judíos, es porque va a cumplir ciertas leyes y las comienza a cumplir. Pero eso solamente a nivel técnico. Todo tiene una trascendencia. No hacemos las cosas simplemente porque el Shulchan Aruch o Rabbi Yosef Karo las escribió, sino que él las escribió allí por algo. Y hay una tradición muy grande detrás de él sobre cada cosa que dice. Entonces, no creo que ya podamos entenderlo y el que lo entienda hay que enseñarle cuál es el error de pensar que es un retroceso, es por el contrario, un avance. Es un avance a un mundo de pensamientos, que estos pensamientos se concretizan después en una sociedad mucho mejor. O sea, si podemos plantearlo así en forma, pero muy llana, y un poco infantil entre comillas, pero hacia allá vamos, es por ejemplo cambiar por completo, pero por completo, la conducta del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países del mundo van a tener nuevas constituciones, nuevas leyes, nuevas formas de educar, nuevas formas de relacionarse, y eso es un trabajo inmenso. Eso es un trabajo que el pueblo judío no puede realizar en Colombia, que el pueblo judío no puede realizar en Francia, ni que el pueblo judío puede realizar en Panamá, porque estamos acá en nuestro proceso. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Las naciones. Ellos llegan a una etapa de pensamiento tan elevado que comienzan a realizar algo y ese algo se denomina que el mundo comienza a elevarse. El hecho de que el niño, bebé, vaya a jugar con el áspid, vaya a jugar con la serpiente al lado de su guarida, como dice el profeta, no es algo que solamente ocurre en Jerusalén, no es algo que solamente está acá, sino que es un proceso general en el mundo. Cuando lleguemos a esos niveles, las personas se van a dar cuenta que lo que hicieron fue mucho. Se avanzó, pero muchísimo. Trata que nos llegamos a, podamos de alguna manera un granito para que esto se entienda. Raf, cuando nos vimos en Jerusalén, dijiste una frase que me sigue dando vueltas en la cabeza, que mencionaste que hay veces un recipiente no puede resistir tanta luz, que hay que saber darle la dosis. Y también lo mencionaste en este momento, que de forma progresiva el mundo debe avanzar. Esto también es conceptos del Maharal, que el mundo tiene su avance, su dialéctica histórica, digámoslo así. Em, y muchas veces yo me encuentro en la posición de decir cosas, no quiero decir fuertes, pero fuertes en cuanto a otras religiones, porque me vienen con preguntas y yo respondo, y hay veces no son bien vistas. Raf, tú dices, ¿qué opinas tú de esto? Ya sea a nivel personal, aunque este video va a ser público. Bien. ¿Tú consideras Mira, que yo, como, bien. pues pregunto, que no solo yo, sino las personas que están en el monoteísmo, debemos surtir de respuestas, aunque sean respuestas muy, no sé, fuertes, grandes, a ideas que todavía no están?
a esa altura o debemos abstenernos o debemos aún así llegar al mundo con el mensaje que tenemos o cómo debemos manejar esta generación, porque estamos en ese punto de quiebre de algo muy grande que se acerca versus algo muy impuro en lo que está el mundo. Entonces, ¿cómo podemos tener este balance? Ok, Najo, tú tocas un tema bastante interesante que es que bueno, obviamente no lo pensamos nosotros hoy día, no es que hoy día es una cosa que ya se ha pensado hace mucho tiempo atrás con respecto a este tema, que no de ahora, es algo ya muy, muy antiguo. ¿Ok? La Torá tiene una verdad, la Torá tiene una narrativa, para ponerlo en términos más, digamos, simples, hay una narrativa, o sea, hay algo que nosotros decimos. Y la pregunta es si decir eso, esa luz, comunicarla a un recipiente que todavía no está apto como para poderla recibir, es algo positivo, es algo que hay que hacer, o es mejor abstenerse de hacerlo. O sea, yo puedo ponerlo también en esos términos. Si tomo niños de 5 o 6 años y les quiero enseñar física cuántica, a cualquier persona te va a decir de que empieza con los números, empieza a enseñarles a sumar y a multiplicar y a dividir y vencer hasta en algún momento van a llegar a ser Einstein. Ok, puede ser que sí, puede ser que no. La pregunta ¿es eso correcto? ¿Es así o no es así? Entonces, ahí entramos en bastantes discusiones, porque hay quien te puede decir, ¿sabes qué? Cuando tú le estás enseñando a un niño a sumar o a multiplicar, de una forma velada le estás enseñando también física cuántica. Solo que a ese nivel, porque la física cuántica es una forma de ver el mundo, no es solamente matemática de alto nivel, es algo mucho mayor. Entonces, los números más pequeños también está presentes. Entonces, simplemente creo yo que la comunicación, cuando se da de una forma verdadera, o sea, que tú quieres comunicar algo y quieres enseñarlo, aunque esto pueda parecer en un momento algo un poco difícil de comprender o de saber, creo que con el paso del tiempo esto va asentándose, la persona lo va recibiendo. Tal vez no hoy y tal vez no él, pero puede ser que a lo mejor su hijo, su nieto, no, eso nosotros no sabemos. Nosotros comunicamos y la Torá va llegando. Yo creo que hay que hacerlo. Ahora, si eso significa comunicar cosas ocultas de la Torá o cosas muy profundas o enseñar Arizal, no, creo que ese no es el tema. Sin embargo, cuando tú a alguien comunica lo que es la definición, que la definición de Dios no puede contradecirse a sí mismo, yo no puedo pensar que Dios es uno y es más que uno. Es como decir que, no sé, que el triángulo tiene 4 lados. Tienes que creer que el triángulo tiene 4 lados porque si no, no. Entonces yo digo, no, eso no es así. ¿Bien? Y eso obviamente lo podemos comunicar. Eso se puede comunicar y se puede decir y creo que se debe decir. No creo que las personas tengan que ir por el mundo pensando que el triángulo tiene 4 lados. Eh, Eso sí, otras cosas probablemente necesitan tiempo todavía, pero cosas puntuales o preguntas que yo creo que siempre hay que responder. Nunca hay que no responder. Siempre hay que decir, el judaísmo, la Torá piensa esto. Muchas veces las preguntas también surgen, y esto es un problema muy grande, no solamente a nivel de las naciones del mundo, sino que incluso a través del pueblo judío, del hecho que la comprensión del texto en el original es algo que no todo el mundo tiene capacidad de poder hacer. ¿Bien? Número uno, por el idioma. O sea, los textos, la Biblia está escrita en hebreo y un libro en arameo. Son idiomas que tienen muchos códigos, que tienen muchas formas, que tienen muchos entendimientos, que tienen muchas formas en que se pueden desarrollar. Entonces, es difícil a veces en el propio hebreo explicar. Las traducciones muestran una cara que en muchas ocasiones está guiada hacia algo. Entonces también es un problema a veces poder discutir o responder cuando las preguntas surgen de una traducción. Eso también siempre tiene que quedar claro. ¿Sí? Cuando surgen de las ideas, del pensamiento, entonces, bueno, es un pensamiento y otro pensamiento, pero cuando es algo muy textual, muchas veces realmente tú te das cuenta que la pregunta surge de una mala traducción, no que entendió mal, Pashut es el texto que él tiene delante de él. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras, creo yo. Pero sí, responder, aunque sea difícil a veces, obviamente con educación, etcétera, todas las cosas que nosotros tenemos, somos judíos, ¿no? Eso es lo que yo pienso al respecto. Wow, Raf.
Ya estamos por concluir. También me gustaría comentar a las personas que si quieren tener acceso a clases del Ravari, ahí tiene su contenido en las redes sociales. Les dejaré en la descripción para que puedan acercarse y aprender ustedes también. Yo vi clases bastante impresionantes que el Rabacá nos habló de cosas elevadas, pero también tiene temas que sobre historia, de hecho, yo mismo recibí una charla presencial a nivel histórico de Raf. Entonces pueden ver eso. Y Raf, para concluir, ¿te gustaría decir algún mensaje a los miles que van a ver este video? Bueno, miles no sé, pero desatención todo aquel que de alguna manera sienta que tuvo, que algo, en algo le ayudó, entonces eso ya es suficiente. ¿Bien? Si en algo alguien le ayudó a pensar o a llegar a algún tipo de conclusión o a por lo menos a decir, bueno, quiero saber más, entonces que Akadosh Baruj Hu lo bendiga, que el Dios de Israel entregue a todo el mundo mucha bendición, porque la bendición, la brajá, es algo que viene de uno, va hacia otro, está en el mundo, está con todo. Y simplemente para terminar, digamos, uno de nuestros grandes sabios, que se llamó Rabbenu Bajie Ibn Pacuda, escribe en uno de sus libros una cosa muy interesante que creo que hay que también meditar. Él dice, Alashon kulmus alev, u sheliach hamatzpon. El lashon, la lengua, el lenguaje, es el kulmus, es el estilete, es como la pluma del corazón. O sea, cuando tú hablas, estás entregando tu corazón. Y además eres sheliach del matzpun. Eres como el agente, el enviado de la conciencia. O sea que cuando uno habla, tiene que hacerlo de corazón y con conciencia. O sea, siempre respetando a todos. Así podemos hacer. Amén. Raf, gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que ven este video. Les enviamos un saludo desde Israel a todos.